Hola, nuevamente nos encontramos en este video tratando de aproximarnos a algunas nociones relacionadas con inversiones en diversos instrumentos y así como en otro video subido al canal empezamos a hablar un poco del ABC para operar en acciones, en otro vamos a hablar de los ADRs, en este puntualmente vamos a hablar de la figura del CDR, que al momento de este video, que lo estamos subiendo, podemos decir que en el año 2020, un año tan particular, fue un instrumento que empezó a estar más en boca de la gente, a preguntarse justamente el inversor pequeño, sobre todo, de qué se trata esto del CDR, y empezó a ser una figura más comentada. Entonces es necesario que empecemos a saber qué diferencia hay, por ejemplo, entre invertir en un CDR y una acción en Argentina o una acción en Argentina que cotiza fuera. Son las tres principales diferencias. Bueno, primero lo que marcamos es lo que significa justamente la sigla CDR. Si tuviéramos que ponerle puntitos a la palabra CDR, tendríamos un puntito después de C, otro puntito después de D y otro puntito después de AR. ¿Por qué? Porque la sigla indica que se trata de un certificado de depósito argentino. Hasta acá sabemos lo que es la sigla, pero en sí esto no nos dice mucho más. Vamos un poco a avanzar de qué se trata esto. Primero, ¿qué es un CDR? Antes que nada, como dijimos, es un instrumento también para operar. Cuando hablamos normalmente y en forma general de acciones, bueno, acá también estamos en el tema, pero tiene sus diferencias. También es un instrumento de renta variable como las acciones. ¿Qué quiere decir esto de la renta variable? Es una renta que fluctúa, que cambia, que no sea ciencia cierta de cuánto va a ser. La particularidad que tiene el CDR es que se negocia, y acá está lo importante, en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, es decir, se negocia en Argentina, pero representa acciones, ese certificado de depósito, representa acciones que no cotizan en el mercado argentino, es decir, yo puedo operar acá, pero sobre acciones que no cotizan en este mercado, sino en bolsas de otro país, como Wall Street, etcétera, centros financieros como habitualmente decimos más relevantes. Después vamos a ponerle nombre a esto para poder entender un poco de qué se trata. Esas acciones que no cotizan en el mercado argentino, sino en bolsas de otro país, y acá ponemos nombre, como decía, sin que esto implique ninguna sugerencia de compra, aclaro, simplemente es un mero ejemplo didáctico. Si yo, por ejemplo, quiero acceder a adquirir no acciones de empresas argentinas, sino empresas de afuera, como dice uno habitualmente, y pongo como ejemplo, insisto, sin que sea sugerencia de compra, Apple, Coca-Cola, Amazon, Google, Caterpillar, eBay, un montón hay. Si yo quiero acceder a tener algo que represente acciones de esa empresa, puedo negociar en Argentina y en pesos tener acciones de esas empresas o fracciones, inclusive pedacitos de esas acciones. Ahora vamos a ver de qué se trata esto. Primero allanamos el camino diciendo que el CDR es lo inverso, para no confundirnos, al llamado ADR, American Depositary Receipt. Este ADR es inverso, ¿por qué? Porque esto representa acciones de empresas argentinas que al revés se negocian, por ejemplo, allá en Wall Street, en dólares. En cambio acá los CDR representan acciones que no son de Argentina y que las podemos negociar en pesos en nuestro país. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros compramos un CDR, un certificado de depósito argentino, nos dice mucho la letra fina del significado de CDR, que uno adquiere un activo subyacente. Bueno, esta es una terminología financiera que vamos a tratar de bajarla y entender qué significa. Yo estoy adquiriendo acá en Argentina, en un mercado que obviamente va a cotizar en pesos. Voy a comprar un activo que hace referencia a una acción, a otro activo que represente y que cotiza en otro mercado. La noción de activo subyacente indica que hay otro activo que representa este certificado de depósito y que otorga, esto es lo más importante, que este certificado, comprar, adquirir un CDR, otorga los mismos derechos que tienen los tenedores de esas acciones en su lugar de origen. ¿Y qué significa tener derechos sobre una acción? Bueno, principalmente, y lo que por ahí se analiza enseguida cuando uno quiere ver la rentabilidad de la acción, tiene que ver
particularmente, por ejemplo, con el cobro de dividendos. En otras cuestiones puede tener que ver también con la posibilidad que muchas veces se otorga de a quienes son tenedores de acciones la posibilidad de suscribir nuevas acciones, a veces con precio preferencial, etcétera, etcétera. Es decir, yo comprando CDRs voy a percibir, si la empresa obviamente de origen los otorga, los dividendos en dólares que se van a acreditar en mi cuenta. Obviamente yo siempre hago la misma salvedad. Cuando hablamos de inversiones en bolsa, yo siempre hablo mucho de la responsabilidad, de que no hay que invertir lo que no se tiene, hay que invertir un pequeño porcentaje de los ahorros y nunca hay que invertir dinero que uno tendría en realidad para otra cuestión y que después, digamos, ante la baja de precios, uno no puede aguantar esa baja de precios, sino que tiene que salir a vender para pagar una deuda, etcétera, etcétera. Tenemos que tener responsabilidad en eso, en invertir lo que sabemos que podemos aguantar si baja. ¿Por qué? Porque no siempre los instrumentos suben, obviamente, sino que a veces bajan. Ahí está también el hecho de poder elegir el momento adecuado de comprar, pero bueno, no siempre se acierta exactamente. Nuevamente enfoco en esto, y por eso está remarcado en la diapositiva, la figura central es la palabra pesos. ¿Por qué? Porque comprar CDR constituye una operación en pesos. Y uno dice, bueno, sí, hay muchas operaciones en pesos. Sí, pero ¿qué es lo importante en esto? No olvidemos que estamos comprando en pesos acciones de empresas extranjeras que si pagan, por ejemplo, dividendos, los van a pagar en dólares, que tendrán movimientos relacionados a su cotización y que influirán justamente en el valor que yo tenga del tipo de cambio. Por eso se dice habitualmente, y ahora lo vamos a explicar con mayor detenimiento, que el CDR es un instrumento útil cuando se quiere tener justamente una cobertura ante movimientos en el tipo de cambio. Y por eso se dice habitualmente, y hago referencia a eso en la diapositiva, que ante la escasez de dólares y este furor entre comillas que se dio en el año 2020 y esa expectativa ante una devaluación inminente sobre finales del 2020 que bueno, a este momento, en el momento de subir el video, se ha tranquilizado en cierta forma. Si yo tengo expectativas de devaluación en la moneda de un país y considero que el valor del dólar en relación a la moneda, en este caso el peso, en Argentina, el valor del dólar va a subir, bueno, esta es un instrumento que permite dolarizar la inversión. Ahora vamos a ver por qué, porque hasta acá yo puedo decir, bueno, es una operación en pesos, pero que me cubre ante movimientos del dólar. ¿Y cómo me cubre? Bueno, en cuanto a los dividendos no hay mayor en ese aspecto duda, porque si la empresa paga dividendos los va a pagar en su moneda, por ejemplo en dólares, y a mí me van a acreditar dólares. Insisto, son pequeños movimientos, si yo invierto más será mayor la incidencia, muchas veces son los dividendos muy chicos en relación a la inversión y se lo terminan comiendo, entre comillas, todas las comisiones donde yo tenga la cuenta comitente. Pero bueno, esa es otra cuestión. Pero vamos a cerrar esto, como si yo estoy operando en pesos, puedo dolarizar la inversión. Vamos a analizar un poquito. Cuando se compra un CDR, yo anticipé antes y decía, con ese CDR yo compro una acción, pero también puedo decir que compro una fracción, parece un juego de palabras, de una acción del exterior. Es decir, puedo comprar una acción entera, o muchas obviamente, o un pedacito de una acción. Entonces uno puede decir, ¿cómo puedo comprar un pedacito, una fracción de una acción? Bueno, y acá es necesario hablar de esta noción que está acá encomillada y que es útil saber como primeros elementos para aproximarnos al tema de CDRs, que es el ratio de conversión. Y uno dice, ratio de conversión. Si más o menos estamos relacionados con los números, uno dice, bueno, ratio me doy la idea de qué es, generalmente son relaciones entre números, bueno. Para los que no conocemos de qué se trata, vamos a ir a un ejemplo muy simple. ¿Qué es el ratio de conversión? Como decía, no siempre, puede pasar que sí, pero no siempre, un CDR equivale a una acción del exterior. Pero insisto, no siempre es así. En realidad, si tuviera que decir, la mayoría de las veces no es así. ¿Por qué? Porque hay ratios que establecen la relación de un CDR
con una acción. Entonces, vamos a explicar un poquito. Si yo quiero entender cuáles son los ratios de conversión, esta figura asociada a los CDRs, puedo encontrar estas relaciones que tengo acá desarrolladas en la parte inferior de la diapositiva. Entonces puedo decir, hay un ratio de conversión que es 10:1, otro ratio que por ejemplo es 5:1, otro ratio que por ejemplo es 20:1, etcétera, etcétera. Los ratios pueden ser múltiples, como son múltiples los CDRs que yo puedo adquirir de acciones de empresas que cotizan en otros mercados. Bueno, pero ¿qué significa? Ya visualmente decimos, bueno, esto es una figura que no conocía, que está relacionada con los CDRs, y cuando encuentro esto, ratio 10:1, ratio 5:1, ratio 20:1, ¿qué me quiere decir? Vamos al significado. Son ejemplos, insisto, de múltiples situaciones que se pueden dar. Un ratio 10:1 significa que con 10 CDR, comprando 10 CDR, estoy comprando una acción del exterior. Un ratio de relación 5:1 significa que con 5 CDR yo puedo adquirir esos 5 CDR equivalen a una acción. Y por último, en estos ejemplos, un ratio de una relación de 20:1 significa que 20 CDRs equivalen a una acción. Ahora, yo digo, ¿qué obligación tengo? ¿Cuántos CDR puedo comprar? Hasta aproximadamente agosto del año 2020, había que comprar una cantidad de CDR que mínimamente representen una acción. Entonces, por ejemplo, voy al caso, insisto, no porque sea sugerencia de compra, pero por ahí es uno que por el boca a boca, digamos, se habla mucho, que es la acción de Apple, que es una acción que en el mercado argentino tiene mucho peso en cuanto al volumen negociado. Entonces, si yo quería comprar una acción de Apple, el ratio de Apple es 10:1. Quiere decir que yo estaba obligado, insisto, esto fue hasta agosto del año 2020, yo estaba obligado a comprar 10 CDR para que equivalgan a mínimamente tener una acción. Esto desde agosto del año pasado se eliminó esta restricción y yo puedo comprar, si quiero, un CDR. Insisto, puedo comprar un CDR de Apple aunque no llegue a tener el equivalente a una acción. Y acá aparece esa figura de lo que decíamos antes. Yo, en definitiva, si compro un CDR de Apple, estoy comprando una décima parte de lo que es la acción, una partecita, un pedacito, una fracción. Insisto, esto es algo más reciente. Si yo quiero comprar, en definitiva, un CDR, lo puedo comprar. Después, según el ratio, eso representará X fracción de la acción original. Nuevamente vuelvo a ese ejemplo, insisto, no es sugerencia de compra, perdón que insista en esto, pero es una acción que por ahí, por conversaciones, digamos, se habla mucho de esta acción. Es una empresa que todos la tenemos muy conocida, como Coca-Cola y tantas más. Entonces, ¿cómo opero en esto? Si, por ejemplo, yo quiero comprar Apple, me fijo la cotización. ¿Y a dónde me voy a fijar? No voy a buscar páginas que me indiquen cotizaciones en Estados Unidos. No es que eso no incida, ni importe, sí incide, pero como se negocian los CDR en Argentina, yo voy a buscar, por ejemplo, la página, por sugerir una, hay un montón, de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, donde figuran, por ejemplo, la cotización del panel líder de acciones de Argentina, la cotización del panel general de acciones de Argentina y también la cotización de los CDR. ¿Por qué figura ahí? Porque se negocian, como dijimos antes, en pesos en Argentina. Entonces, me fijo la cotización de Apple y dice, por ejemplo, obviamente, 2.150 el CDR. El ratio de conversión, como yo adelantaba recién, de Apple, como ejemplo, es 10:1. Quiere decir que con 10 CDR, si yo compro 10 CDR, tendré el equivalente a una acción de Apple. Pero insisto, si yo quiero comprar un solo CDR, puedo hacerlo tranquilamente. No voy a tener el equivalente a una acción de Apple. Voy a tener una pequeña fracción, como insistí tanto, un pedacito. Vamos a ver un poco ahora con qué tiene que ver el valor del CDR y por qué yo insistía mucho al principio de este video de que se trata, a pesar de que sea una operación en pesos, de una operación que nos permite con este instrumento tener cierta cobertura ante el tipo de cambio. ¿Por qué? Porque los CDR, o CDRs, si quisiéramos agregarle una S en plural, se ajustan por dos variables, por dos aspectos. Estos dos aspectos, ¿cuáles son? El valor de la acción
insisto, la acción de otro país, de una empresa de otro país que cotiza en otro mercado que no es Argentina. Y el dólar, que se hizo muy conocido ya desde hace un tiempo en Argentina por el contexto económico que tenemos, ya sabemos que está el dólar solidario, que está el dólar CCL, que está el dólar MEP, el Blue, bueno, ya estamos habituados a tener múltiples definiciones del dólar. Bueno, a estos efectos lo que consideramos es el llamado dólar CCL o cable, o también llamado contado con liqui. ¿Qué significa? Estos dos aspectos van a ser los que se van a tener que analizar en cuanto al valor del CDR y que van a incidir en el valor que representa el CDR. Vamos a ver algunos ejemplos para tratar de hacerlo más simple. Insisto, si alguien ve esto por primera vez y se aproxima a este tema por primera vez, por ahí es necesario, como a la vieja usanza uno decía, bueno, hay que rebobinar. Bueno, va a ser necesario que vuelvan para atrás en alguna diapositiva, que lo vuelvan a mirar, porque son ejemplos que es como andar en bicicleta. Hasta que uno lo entiende, lleva su esfuerzo. Y después, ya cuando adquirimos la noción, ya la tenemos. Vamos a ver algunos ejemplos. Se pueden dar múltiples situaciones. Primero, perdón, y insisto, no es sugerencia de compra de Apple, pero puede pasar que yo diga, bueno, Apple presentó un gran balance en Estados Unidos y la acción en el mercado, justamente en el exterior, está subiendo. Y sin embargo, yo puedo decir, ¿y por qué? El CDR que yo compré ya en Argentina, miro las cotizaciones todos los días en la página que me familiarice, miro la cotización y baja. Yo, si Apple en Estados Unidos está subiendo, ¿por qué acá mi CDR baja? Bueno, porque hay dos aspectos, como dije recién, que juegan en la cotización del CDR. No solo la cotización que tendrá la acción en su mercado de origen, sino también el valor del dólar CCL que, digamos, se esté operando en Argentina. Y esta figura del dólar es justamente la que a mí me hace cubrirme en lo que tiene que ver con el tipo de cambio, si hay expectativa que en este país o en otros, no sé cómo se operará en otros países, si yo espero que el tipo de cambio en relación a la moneda suba, es decir, que aumente el dólar, bueno, este es un instrumento que por eso me cubre, porque lo compro en pesos, pero en definitiva el valor del dólar va a incidir justamente en que yo me cubra ante la devaluación de la moneda. Entonces, resumiendo un poco, esto es así porque en el caso justamente de que la acción, por ejemplo, suba en su mercado de origen y acá yo vea que el CDR baja, puede ser justamente porque el dólar contado con liqui esté bajando. Se dio mucho esto el año pasado. Había expectativa de que, insisto, iba a haber devaluación, subía el CCL y por ende los CDR subían, hasta que se tomaron determinadas medidas económicas. Veremos qué efectos seguirán teniendo. Yo no soy analista económica para analizarlas, pero digamos después se estabilizó y más bien tendió a bajar. Bueno, eso también tuvo incidencia justamente en los CDR. Si el tipo de cambio baja, o mejor dicho, la cotización del CCL baja, también eso incidirá a la baja en el CDR. Pero no olvidemos que son dos los aspectos que juegan para ver en cuánto cotiza el CDR. No solo el CCL, sino también el valor de la acción en su mercado de origen. Entonces, podría darse el caso inverso y muchos otros más que vamos a tratar de resumir simplemente. Vamos a ver. Vamos a esta primera noción. La acción sube un 3%, es decir, en el mercado de origen sube, por ejemplo, un 3%. Pero acá, por cuestiones relacionadas a política monetaria, etcétera, que no voy a ahondar porque tampoco conozco tanto, el CCL baja un 3%. Entonces, ¿qué tenemos acá? Se compensa, las dos variables inciden, los dos aspectos, y el CDR va a cotizar igual. Insisto, esto es un ejemplo muy esquemático. En el tema de cotizaciones y de mercado, en cuanto a oferta y demanda, siempre hay muchas variables que juegan en los precios. Pero acá fundamentales son estas, puede haber alguna diferencia, pero en nociones fundamentales. Si la acción allá sube un 3 y acá el tipo de cambio, el CCL o contado con liqui baja, es como que se compensa. El CDR va a cotizar igual. Es decir, yo puedo ver que la acción subió un 3% y digo, ¿por qué acá está igual? Bueno, porque el contado con liqui bajó. ¿Y por qué bajó? Bueno, puede haber un montón de motivos. Ahora vamos a otro escenario. La acción sube un 2% en su mercado de origen en el exterior.
y el CCL baja, es decir, el dólar contado con liqui, después de a lo mejor haber tenido un rally alcista de un montón de tiempo, se adapta por nuevas medidas, etcétera, y baja un 3%. Bueno, aproximadamente, en un ejemplo muy esquemático, en este caso el CDR bajaría un 1%. Otro ejemplo, la acción baja en su mercado de origen un 2% y el dólar aquí sube un 4%. Reitero, como tantas veces nos enteramos que por X cuestión el dólar sube, bueno, sube un 4%. Entonces acá vamos a ver que esta cuestión, este juego entre las dos variables, va a incidir y va a redundar en que el CDR suba un 2% por el juego de ambos porcentajes. Uno baja y el otro sube. Esa diferencia hace que en definitiva incida positivamente en un 2% en la cotización del CDR. Si acá vemos nuevamente la pantalla negro, el escenario, la acción baja un 2% y también el CCL baja un 2%. Bueno, acá no hay dudas, el CDR va a bajar y aproximadamente, insisto, esto es un ejemplo muy esquemático, va a bajar un 4%. Un poco más esperanzador, la acción sube un 2% y el dólar contado con liqui o cable sube un 2%. Entonces, todo sube, el CDR sube y aproximadamente subiría un 4%. Bueno, estos son diferentes escenarios que se pueden dar como para entender un poco cómo juega la operatoria del CDR. Si yo, por ejemplo, compro una acción de una empresa argentina que cotiza en el Merval, en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, acá en Argentina, y la acción sube, y bueno, la acción sube, punto, sube, no está incidida por el tipo de cambio. ¿Por qué? Y porque es una acción que cotiza en pesos. Acá incide el tipo de cambio, ¿por qué? Porque es una acción que cotiza en otra moneda y hay que ver la conversión de esa moneda original, por ejemplo el dólar, al tipo de cambio que rija el país en ese momento. Bueno, esta es una cuestión más complicadita, por eso acá es donde digo vamos a, como uno decía antes, a rebobinar. Ya no existe casi lo de rebobinar, pero si hay que volver a una pantalla anterior es necesario. Bueno, esta es como para mirarla ya cuando ya estamos casi en un punto más avanzado de entender lo que es CDR. ¿Por qué? Yo hoy digo, bueno, la verdad tengo unos pesitos, los quiero ahorrar, quiero tener una inversión para diversificar. Estoy escuchando en los diarios, o leo, mejor dicho, en los diarios, que, por ejemplo, en el año 2020 siempre lo tomamos como foto de que hubo boom en un momento de negociación de CDR. Si se analizaba el volumen operado en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, más de la mitad de lo operado tenía que ver con CDRs el año pasado. ¿Y por qué? Y porque había expectativas, insisto, de devaluación, de que el CCL iba a seguir subiendo. De hecho pasó, tuvo un rally alcista que fue de los 100 a los 150, un 50% nomás subió el CCL y eso impactó en el precio del CDR. Bueno, después eso se estabilizó y más bien tendió a la baja. Y bueno, lo que pasa este año, la verdad, es hacer futurología. Pero bueno, se dio eso, un gran furor el año pasado y más de la mitad, insisto, del mercado, del operado en el mercado en Argentina estaba relacionado con CDR, no con acciones de empresas que cotizan en Argentina. Igual esto tampoco es una sugerencia de inversión, porque siempre, en casi todos los ámbitos, la sugerencia siempre es abrir el abanico, diversificar. ¿Para qué? Para tratar de bajar riesgos. ¿Por qué? Porque los mercados son volátiles. Cuando yo diversifico, trato de bajar un poco la volatilidad que puede tener una empresa doméstica, pero también los CDR pueden ser volátiles, porque como dijimos, están sujetos a doble volatilidad. Puede bajar la acción en Estados Unidos y puede bajar el tipo de cambio acá. Obviamente a largo plazo nunca pasa en Argentina. Ojalá cambiaran algunas condiciones, pero generalmente el dólar siempre tiende al alza en ese aspecto. Entonces, bajo esa premisa, uno apuesta al CDR. Ahora, si yo decido, perdón que no me quiero ir por las ramas, pero si yo digo, bueno, la verdad que me interesa, escucho que mucha gente invirtió en esto y no solo desde el lado institucional, sino muchos inversores minoristas que pueden acceder a esto como acceden a cualquier acción con valores relativamente chicos, digo, bueno, quiero saber si puedo comprar y si es el momento. Bueno, eso si recién empiezo es más complicado de saber y por eso insisto en la responsabilidad de invertir dinero que en sí no necesito y que puedo aguantar bajones de cotización. Pero si más o menos quiero hacer un análisis
si el precio que está cotizando el CDR es conveniente, hay que analizar lo siguiente. Si, por ejemplo, el CDR en Argentina cotiza 2.150, esto que está señalado acá, en azul. Esta es la cotización del CDR cuando yo me fijo la página en la que usualmente me fijo las cotizaciones. Esto es en pesos. Digo, bueno, la acción en Estados Unidos, en su mercado de origen, por ejemplo, cotiza $138. Esto es un ejemplo didáctico nada más, ni nombre le puse. En su mercado de origen cotiza $138. Y yo sé que esa acción, ese CDR, tiene un ratio de conversión de 10:1. Quiere decir que yo, comprando 10 CDR, estoy comprando, insisto, una acción que si miro para afuera, esa acción cotiza $138. ¿Qué quiere decir esto? Si yo compro 10 CDRs, que cada uno visualizo que cotiza 2.150, acá estoy comprando 2.150 por 10, el equivalente a una acción que cotiza en el exterior. Y si esa acción en el exterior cotiza $138, si yo divido por 138, en definitiva, me va a dar cuál es la cotización aproximada que está estimando esa cotización del CDR en cuanto al CCL, en cuanto al dólar. Esto haciendo cálculos me daría un dólar de 155,80. Si esto tiene relación con las cotizaciones que yo voy viendo en los diarios o en las páginas, digamos, afines, si yo lo considero razonable, el precio de cotización en este momento en pesos de ese CDR es conveniente y es razonable. Muchas veces, ante expectativas de suba en el dólar, esta relación, digamos, de números, si a mí esto me da, por ejemplo, por decir algo, 160, digo, no, si está cotizado 155, acá me está dando una relación de 160, es porque esta variable está alterada, porque esta viene de afuera. Quiere decir que el mercado en Argentina está tomando alguna otra consideración que hace que el precio en definitiva sea distinto. Bueno, este es un análisis un poco más avanzado, pero no quiero dejar de darlo como para dejar un panorama completo, digamos, de lo que tiene que ver con estas primeras nociones relacionadas a los CDRs. Y como para cerrar, a modo de conclusión, por todo esto, digamos, consideramos que el CDR es útil para cobertura, digamos, por manejar tanto este aspecto del tipo de cambio, y recordemos que nos cubre de la volatilidad de un mercado doméstico, es decir, de un mercado local, si decido no comprar acciones de empresas argentinas. Disminuye la exposición al riesgo local, pero a ver, no quiere decir esto de que estoy salvada en mi caso, comprando CDRs. Son cuestiones para diversificar inversiones, porque a ver, también en los mercados de afuera, también hay riesgos y muchas veces hay cuestiones que inciden en bajas en los mercados de afuera y que a lo mejor impactan muy poco en Argentina, y en ese caso convienen acciones de empresas argentinas. Por eso, esto es para analizar y siempre con la responsabilidad de, insisto, invertir dinero que no lo necesito en otra cosa, ni tengo que salir corriendo desesperada o desesperado a vender a la baja porque tengo que cubrir deudas o era para comprar otra cosa. Responsabilidad ante todo, y después informarme lo más que pueda. Así que bueno, agradezco la atención. Si les pareció valioso el aporte para seguir subiendo este tipo de cosas, obviamente háganle clic al botón de suscripción. Muchas gracias.